aquí y predicar un mensaje. Esta mañana estuve en Gwinnett y fue de gran bendición estar ahí. Y tú podrás decir, bueno, a este loco, ¿qué le pasa con unos tenis en la mano? Bueno, es que acabando aquí me voy a salir y me voy a ir corriendo a la casa. Mi esposa se va a llevar el auto y yo me voy a recorrer unas 7, 8 millas más. Esta mañana me vine corriendo de Gwinnett. No, no es cierto, no es verdad, pero bueno, la verdad de todo es que se antoja salir a correr con esta primavera, ahora ya afuera que se ponen los árboles verdes y todo se torna hermoso y se puede ver claramente la mano del Señor en la creación, en lo que Él ha creado. Así que mi doctor de cabecera me recomendó últimamente que yo estoy un poco pasado de peso y así que tengo que hacer un poco de más ejercicio. Y dice la Biblia, dice en el libro de Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo y le dice que el ejercicio físico causa algún beneficio. Y digo, qué bendición. Pero el espiritual causa mucho, mucho más beneficio. Así que primero vamos a beneficiarnos hoy con lo espiritual, que es la palabra de Dios, pero acabando aquí me voy a ir corriendo y quien se me quiera unir es bienvenido. Así que voy a poner mis tenis aquí para que no se me vayan, que me voy a salir corriendo. Así que vamos a continuar con nuestra serie Punto de Decisiones. Y hoy es la decisión número 6. Decisión número 6, separados de la corrupción del mundo, alcanzando la madurez espiritual, saliendo de la corrupción del mundo. Y es que nosotros los cristianos estamos siendo atacados. Bueno, en general todas las personas son atacadas con un bombardeo intenso de cosas que ofrece el mundo, de los valores que este mundo está ofreciendo allá afuera. Y dice el profeta Isaías en su libro del mismo nombre, que llegará el día en que las personas llamen a las cosas buenas, las van a llamar malas, y a las malas las van a llamar cosas buenas. Y de verdad que se están viendo esas cosas hoy en día allá afuera. Todos los valores del mundo, todo lo que este mundo está ofreciendo, toda esa corrupción, créeme, allá afuera hay solamente basura, hay porquería. Y definitivamente Dios no quiere que nosotros vivamos de esa manera. Él quiere que nosotros alcancemos una madurez espiritual saliendo de la corrupción de este mundo, de los valores que este mundo está ofreciendo. Pero para poder entender un poco más acerca de todo esto, te voy a pedir que abras tu Biblia en el Salmo 1. Salmo 1. Vamos a ver el Salmo 1. Dicho sea de paso, el Salmo 1 es uno de mis favoritos, así que yo te invito a que abras la Biblia en el Salmo 1, versículo 1. Y en lo que tú buscas, perdón, yo te invito a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, que se ha dejado venir un poco de lluvia y con esto va a calmar el polen. Gracias, Padre, que tú eres bueno, que tu misericordia está aún con nosotros, Señor. Yo te pido, Padre, que en esta noche en especial tú me des una bendición grande, Padre. Que tu Espíritu hable a través de mí, Señor, y que todos nosotros podamos salir beneficiados con tu palabra. Te pido que abra los corazones aquí, que podamos absorber todo lo que tú nos quieres mostrar. Que estas no sean ideas de un hombre, Señor, de un predicador, que sean ideas que vienen de lo alto, Señor, ideas tuyas. Que de verdad bendice este momento y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces dice así en el Salmo 1, dichoso el hombre. Hay otra versión que dice bienaventurado, o hay otra que dice qué gusto el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, mucho menos cultiva la amistad de los blasfemos. Y esa palabra ahí, blasfemos, yo la he visto en otra versión y dice los que se burlan de Dios, los burlones. Y créeme, hermano, allá afuera hay cantidad de esa gente, cantidad de personas que se burlan de Dios, que se burlan de su palabra. Y dice entonces ahí, qué dichoso o bienaventurado el hombre que no cultiva la amistad con ellos. Sigo leyendo, número 2, y vamos a poner atención aquí en el versículo 2 porque de aquí se va a desprender nuestra enseñanza. De aquí vamos a sacar grandes cosas. Versículo 2 dice así, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como un árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás, pero jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Y no está hablando simplemente de lo espiritual. Aquí está diciendo todo lo que hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento.
Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Y definitivamente yo pienso, de verdad, que aquí el salmista hace una tremenda diferencia entre lo que es el creyente y el no creyente. Hace una tremenda diferencia que marca una línea en el comportamiento de las personas que creen en Dios, en este caso los cristianos, y los que no creen en el Señor. Debe de haber una diferencia, un comportamiento diferente. Es más, el mismo Señor nos da a nosotros los cristianos una identidad. Nosotros como cristianos tenemos una identidad, porque créeme, allá afuera, con los valores que tienen esas gentes, ellos no tienen identidad. ¿A qué me estoy refiriendo con todo esto? A que estas personas no saben de dónde vienen, ni tampoco saben el día que finalicen sus días aquí, a dónde van. Ellos piensan que vienen de un mono. Ellos piensan que en realidad no son creación, sino evolución. Mas nosotros los cristianos, los que hemos puesto fe en Jesucristo y creemos en su palabra, nosotros sí tenemos una identidad bien definida, bien marcada, que es que nosotros sí sabemos de dónde venimos, porque el Señor nos creó. Y el día que finalicen nuestros días aquí, sabemos a dónde vamos, a la vida eterna con el Señor Jesús, si hemos puesto toda nuestra fe en Él. Así que eso marca la diferencia entre las personas no creyentes y los creyentes, que somos nosotros. Tenemos una identidad clara, una identidad definida. Y quiero mostrártela en Primera de Pedro, que está ahí en tu boletín. Primera de Pedro 2, versículos 9 y 10, que dice así: pero ustedes no son así. Hablando de nosotros, ustedes no son así, no son igual que la gente que está allá afuera, con todos esos valores que tienen. Ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad, a salir del mundo, a salir de toda la basura que está allá afuera. Él los ha sacado de esa oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido misericordia de Dios. ¿Eso marca una diferencia? Definitivamente sí. Ahora, aquí marca cuatro cosas de las cuales yo te quiero hablar, que marcan una diferencia, que te marcan una identidad. Dice aquí que tú eres pueblo elegido. Hay otra versión que dice que tú eres linaje escogido. Créeme, tú todavía no habías nacido y el Señor ya sabía quién eras tú. El Señor ya sabía tu nombre. Es más, y en el momento de la concepción, si tú puedes buscar ahí en tu boletín, busca la letra I. Busca la letra I, identifícala y fíjate en el puntito que tiene arriba, en la tilde de la letra I. De ese tamaño, en el momento de la concepción, tú eras. Y el Señor, aún antes de eso, ya sabía quién eras. Ya te había elegido. Había dicho, este es para mí. Este que está aquí atrás también es para mí. Él ya te había elegido. Eso de verdad a mí me emociona pensar que todavía en el vientre de mi madre Él me estaba formando. Ya era yo una persona elegida por Él, sin yo saberlo. Sin antes yo nacer, el Señor me había elegido como su pueblo. Número 2, dice ahí que también eres sacerdote del Rey. Ahora, ¿qué rey? Este no es cualquier rey, es el Rey Supremo, la máxima autoridad. El dueño de todo esto, el creador de todo esto, dice que tú eres sacerdote del Rey viviente, del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué función cumple un sacerdote? Nosotros lo hemos visto varias veces aquí. Un sacerdote es representante de Dios en la tierra. Y definitivamente nosotros debemos de tener un comportamiento diferente. Somos sacerdotes del Rey Altísimo. Número 3 dice que tú eres una nación santa. Esta palabra santa quiere decir apartado, una nación apartada. ¿Apartada de qué? Apartada del pecado. Nosotros ya no vivimos como viven esas personas sin identidad. Nosotros tenemos una identidad clara, definida, y eso nos hace una nación santa. Dios nos apartó del pecado. Ahora ya no vamos a condenación porque la sangre del Señor, como dice ahí, la misericordia de Dios nos alcanzó y esa sangre nos cubre. Estamos apartados del pecado.
Dice también que tú eres una posesión exclusiva de Dios, una posesión exclusiva, no eres cualquier persona. Definitivamente, si yo te pongo un ejemplo, hoy en la mañana estaba pensando en esto, que si tú vas a un partido de la selección mexicana contra la de Estados Unidos, en un estadio donde meten a unas 100,000 personas, y donde todo el mundo quiere estar ahí, bueno, si te gusta el fútbol, claro está, pero tú llegas con tu carro y entras al lugar de parqueo, al estacionamiento, y no encuentras absolutamente un lugar, no sabes dónde parquear tu carro, de verdad, todo está a reventar, no hay ni un lugar, no entra ni una pluma ahí, ni un palillo entra ahí, y el juego está empezando y dices tú, wow, ¿qué voy a hacer? Pero de repente tú te entra un pensamiento en la cabeza que tú eres una posesión exclusiva de Dios y que en el lugar hasta adelante, el que tú no has visto, hay un letrero bien grande que dice aquí, exclusivo para un hijo de Dios. Y tú puedes llegar ahí y parquear tu carro sin ningún problema, porque eres una posesión exclusiva del Señor Jesucristo. Esto a mí me llena de emoción, de verdad, predicar esto, ver esto, decir, wow, de verdad, todo esto soy yo. En realidad sí. Tengo que creerlo, porque así es, porque lo dice la palabra de Dios. Posesión exclusiva. Y todo esto es la identidad que tú tienes. Ahora, esta identidad debes de ponerla en una posición correcta, en la posición correcta. Porque definitivamente nosotros estamos viviendo en un mundo que está controlado por Satanás. Este mundo está controlado por Satanás. Todos los valores los tiene controlados Satanás allá afuera. Y aquí en 1 de Juan 2, versículo 15 y 17 que está en tu boletín, aquí nos hace el Señor una advertencia de todo esto, de todo lo que es el pecado, de cuál nosotros vamos a hablar hoy. Vamos a identificar el pecado tal cual es. Vamos a ver qué clase de pecado quiere el Señor que nos apartemos. Él específicamente habla aquí de 3 cosas y quiero nombrarlas para que tú alcances a ver la manera en que tú te vas a poner en posición. Ahora tienes identidad, ahora vamos a ver esa identidad, cómo se pone en posición. Dice así entonces, versículo 15, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Ahora bien, yo me voy a detener aquí porque de verdad que yo leo esto, cuando yo lo estaba leyendo dije, esto es demasiado duro. ¿Cómo que si yo estoy amando las cosas del mundo, el amor del Padre no está en mí? Y de verdad yo te lo digo, qué difícil es para un predicador pararse aquí y hacerle frente a esto, a poner el pecado tal cual es. Porque el otro día yo estaba mirando unas estadísticas de las iglesias, hay unas mega iglesias donde los servicios son sábado y domingo, y en cada día son 3 servicios, y en cada servicio le meten de 20,000 a 30,000 personas. Y digo, wow, pero qué clase de predicadores hay ahí. Pues es que en esas iglesias simplemente predican prosperidad, dan un mensaje súper bueno, agarran la palabra de Dios y solamente predican prosperidad. Y prosperidad y prosperidad, y la gente le gusta escuchar todo eso porque llegan y escuchan un mensaje, oh, qué bueno, tu familia, vas a ser próspero, Dios te quiere prosperar, y tú dices, wow, esto de verdad llena mi tanque emocional, así que yo voy a asistir a esa iglesia, pero nunca confrontan el pecado. Y definitivamente dice en la Biblia, en 1 Timoteo, Pablo le escribe a su hijo en la fe, Timoteo, le dice, va a llegar el día donde las personas no van a tolerar la sana doctrina, sino que se van a rodear de maestros bíblicos que les cuenten las novelerías que ellos quieren escuchar. Y es la verdad, eso es lo que está pasando, que no hacen frente al pecado. Te doy un ejemplo bíblico. Había un hombre llamado Jesús de Nazaret. Este hombre, Jesús de Nazaret, comenzó su ministerio, comenzó a predicar la palabra de Dios y dice que la predicaba con autoridad. Sanaba personas y muchísima gente lo empezó a seguir, cantidad de gente lo empezó a seguir, pero él no solamente hacía eso, sino también confrontaba a la gente con su pecado, los confrontaba. Y entonces dice la palabra de Dios que para esa gente Jesús es piedra de tropiezo, y hasta el día de hoy sigue siendo piedra de tropiezo para algunos de nosotros, piedra de tropiezo. Y dice que mucha gente lo empezó a abandonar. Entonces el Señor se paró firme, reunió a sus discípulos y les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Y es ahí donde Pedro le dice, Señor, ¿pero a dónde podremos ir nosotros si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Entonces Jesús siempre ha sido piedra de tropiezo, y más aún para los de allá afuera que no creen en Dios, porque no aceptan todo esto.
no confrontan el pecado, los predicadores no confrontan ese tipo de pecado. Por eso es que es difícil traer esto y decir, hermanos, esto es pecado. Así que no se pongan bravos conmigo, sino simplemente es la palabra de Dios, que yo predico lo que dice la Biblia, no lo que nosotros queremos escuchar. Así que yo sigo leyendo que dice aquí, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Esto es el pecado. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá por siempre. Y es que en el libro de Santiago también dice algo bien duro, definitivamente duro, que dice, oh gente adúltera, que no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y lo pone claro, lo pone de esa manera. Así que aquí está plenamente identificado el pecado y te quiero hablar de estas tres cosas, de estos tres puntos, de estos tres pecados, tipos de pecado que el mundo allá afuera está ofreciendo y que definitivamente Dios quiere que nosotros nos apartemos de todo eso. Y lo primero que te quiero decir, el pecado que este mundo ama es los malos deseos del cuerpo. Los malos deseos del cuerpo. Si quieres lo puedes escribir. Ahora, yo te quisiera simplificar todo esto, comprimirlo y ponerlo de una sola manera: el sexo. Los malos deseos del cuerpo, el sexo en todas sus expresiones. Y quiero aclararte algo: en sí, el sexo no es malo, porque es algo creado por Dios, pero definitivamente Dios reglamenta todo lo que Él crea. Todo lo que Él creó está reglamentado por Él mismo. Así que en las diferentes formas del sexo, la pornografía, el adulterio, todo eso es pecado. Todo eso es pecado. Ahora mira, yo te doy un ejemplo. Tan fácil es hoy en día alcanzar el pecado del sexo que yo le primo unas cuantas teclas aquí a mi teléfono y obtengo pornografía. Yo te lo digo porque yo he visto a los hombres que están en mi trabajo, que están unos cuantos pies adelante de mí y están reunidos todos ellos ahí y nada más sacan los ojos y están viendo cosas. Yo sé lo que están viendo. Definitivamente, mira, no lo hacen enfrente de mí. De verdad que no lo hacen enfrente de mí porque ellos saben la postura que yo tengo. Y le doy gracias a eso, a Dios, porque ellos respetan esa manera. Pero la pornografía, hermanos, definitivamente es mala. Es una puerta bien ancha, súper ancha. Si tú estás viendo pornografía, le estás abriendo la puerta a Satanás para que entre a controlar parte de tu vida y parte de tu familia. Pornografía en sí es pecado, porque le estás alimentando a tu cuerpo, lo que tu cuerpo desea. El adulterio, en toda su expresión. De verdad que dice el Proverbio 6:32 que el que comete adulterio, y lo dice así, le faltan sesos. Le faltan sesos el que comete adulterio. Y de verdad que Dios bendice una relación que es en un matrimonio, una relación monógama heterosexual. ¿Qué quiere decir monógama? Monógama, dos nada más. Cuando se pasa de dos, ya es una aberración y ya es pecado. Pecado. Heterosexual, hombre y mujer, punto y aparte. No hay que buscarle más pies al gato, no los tiene. Hombre y mujer, dos. Créeme, si tú no me crees esto, léete el libro de Romanos. En la mañana estábamos dando un ejemplo y decía, Romanos 2, ¿alguien se ha leído Romanos 2? No, porque no lo hay. Y es que algunas veces estábamos compartiendo esto en la mañana, que yo me sentía mal algunas veces porque veía a la gente que estaba así como quedándose dormida. Y decía, hermanos, vamos a abrir Romanos 2. Romanos 2, y entonces, no hay Romanos 2. Pero algunas veces yo hago eso porque la gente se empieza a quedar así como dormida. Y yo me sentía mal por eso hasta que leí el libro de los Hechos al apóstol Pablo, a este tremendo hombre, que llevaba la palabra por todos lados, que estaba predicando en una azotea. Y dice que estaba predicando un mensaje y que una persona se empezó a quedar dormida y que se cae y que se mata. Entonces tuvo que bajar el apóstol Pablo y decirle a este hombre, mire, usted no me va a hacer la grosería de no acabar de escuchar mi sermón. Así que lo levantó y lo resucitó. Entonces digo, yo espero que eso no pase aquí, de verdad. Así que, bueno, a menos de que tú estés en la orilla te caes, pero si estás en medio, bueno, ahí te recargas en la otra persona. Pero bueno, en realidad, eso es lo que yo te quiero decir.
que yo crecí en un ambiente donde a mí me dijeron que de verdad, si yo quería ser hombre, tenía que conseguirme unas cuantas mujeres. A mí me dijeron, y de verdad yo lo escuchaba, incluso lo llegué a escuchar de mujeres que decían, es que tienes que aceptar lo que este hombre hace, porque al final de cuentas es hombre y necesita rodearse de otras mujeres. Y yo crecí con esa mentalidad, que ser hombre era tener muchas mujeres o más de una mujer. Y yo dije, wow, hasta que leí la Biblia y no podía ser así. Entonces leí el otro día la historia del rey David. El rey David estaba llegando al final de sus días y dice que mandó a llamar a su hijo Salomón, el que lo iba a suceder en el trono. Salomón iba a quedar en lugar del rey David. David estaba agonizando y sus últimas palabras de David a su hijo Salomón fueron: compórtate como un hombre, compórtate como un hombre. Ahora bien, el concepto que tiene el mundo allá afuera de un hombre es de lo que te acabo de decir. La manera como yo crecí pensando que era un hombre era el que tenía muchas mujeres. Pero Dios dice no, un verdadero hombre es el que ama al Señor Jesucristo con toda su mente, con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Ese es un verdadero hombre de Dios. Ahora bien, ¿qué dice el mismo Jesús? Si tú me amas, obedecerás mis mandamientos. Así que mira, todo este pecado sexual que el Señor quiere que te apartes de todo eso. Y yo de verdad, mira, no me quiero parar aquí enfrente de ti para decirte o hacerme pasar por el hermano santurrón. Ese hermano que te dice, no, mira, yo desde que llegué a los pies del Señor, yo ya no tengo ese tipo de debilidades, en mi vida ya no existen. O esas tentaciones ya no vienen a mi vida. No lo voy a hacer, porque definitivamente yo sigo teniendo ese tipo de debilidades, ese tipo de tentaciones, y aún más hoy en día. Pero yo agarro un principio bíblico que está en el libro de Génesis, la historia de José, que dice que este hombre era un hombre bastante atractivo, dicho sea de paso. Y hermana de yo no te quiero poner en tentación describiéndote cómo era este hombre, pero era alguien parecido así al que está haciendo la traducción ahí atrás, así un hombre fuerte, alto, fornido. Y dice entonces que este hombre tuvo que ir a trabajar a la región de Egipto porque sus hermanos lo vendieron ahí como esclavo. Y dice que la Biblia dice que el Señor siempre estuvo con él. Y José se fue abriendo paso a paso porque era un hombre bastante inteligente, aparte de ser atractivo era inteligente. Entonces dice que él trabajó para un funcionario y este funcionario, alto funcionario, tenía una esposa. Y aunque la Biblia no dice, no da detalles si ella era hermosa o no, bueno, hay muchas personas que coinciden que sí, porque los egipcios tienen fama de todos esos tratamientos de belleza y todo, y tal vez ella era bastante hermosa. Y entonces dice que ella lo vio y como él era un hombre bastante inteligente y atractivo, dijo, yo me quiero acostar con él. Y este hombre era un hombre de valores, así como el que está haciendo la traducción, de igual manera. Un hombre de valores y tenía una moral sumamente elevada. Y este hombre dijo, patitas, ¿pa' qué te quiero? La mujer se le fue encima y este hombre literalmente corrió. Y eso es lo que yo hago. Por eso es que yo traigo mis tenis aquí, para mostrarte de verdad cuando yo estoy en tentación, cuando yo estoy con ese tipo de debilidades. Porque hay unos días que yo me paro y estoy caminando firme en el Señor. Y de repente empieza todo ese bombardeo sexual que tú encuentras por todos lados, que tú vas manejando y ves un espectacular ahí y salen unas cosas que tus ojos te empiezan como a fallar, o caminas por ahí y ves cualquier cosa, o estás a punto, hermano, de cruzar esa barrera para ver cosas que no tienes que mirar. Yo lo que hago es ir al armario, sacar mis tenis, montármelos e irme a correr, hacer lo mismo que hizo José, correr. A mí me gusta mucho ir a correr, a mí me gusta ir mucho a un parque que está cerca de mi casa. Entonces yo me pongo mis tenis y empiezo a correr, y empiezo a correr más rápido, y me voy a la orilla del río, y después me empiezo a apartar, y empiezo a correr más rápido para sacar toda esa energía que yo llevo dentro de mí. Y ya cuando llego a un punto donde ya no puedo más, me paro. Y entonces el regreso, algunas veces yo tengo energía para regresar corriendo otra vez, pero no lo hago. Yo lo que hago es caminar. Empiezo a caminar entre los árboles y empiezo a decirle al Señor cómo es que yo me siento. Y le empiezo a pedir al Señor que me fortalezca. Señor, fortaléceme en esta área de mi vida, porque soy débil,
soy débil en las tentaciones. Señor, por favor, hazlo. Y yo sé que mi esposa, cuando me ve que me monto los tenis, ella también se pone a orar por mí. Es más, cuando yo salgo a trabajar, ella sabe que yo estoy expuesto a todo este tipo de bombardeo y se pone a orar por mí. Dicho sea de paso, Dios bendiga el ministerio que hace mi esposa de estar orando por mí, porque estoy igual que tú, expuesto a todas las tentaciones. Las mismas tentaciones que tú tienes, hermano y hermana, porque a las hermanas también les cae. Todas estas tentaciones y debilidades, todas las tenemos igual. Es más, dice la Biblia que había un hombre sumamente espiritual llamado Elías. Dice que Elías era un hombre con las mismas debilidades como nosotros. Pero la diferencia de Elías y nosotros es que dice que este hombre oraba fervientemente. Oraba fervientemente. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, orar fervientemente, para que el Señor nos fortalezca en todo este tipo de debilidades, en todo este tipo de pecado, que nos saque de esta corrupción de este mundo, que nos vende cosas, que para ellos es buenísimo, pero Dios no quiere que vivamos así. Dios quiere que alcancemos la madurez espiritual saliendo de esta corrupción, de lo que es el sexo que está prohibido por Dios, que puede ser la pornografía, el adulterio, y adulterio también es mirar a una persona. El mismo Señor lo dijo: si tú miras a una mujer y la deseas, has cometido adulterio en el corazón. Así que es una línea bien clara, bien definida, y pedirle al Señor que nos fortalezca en todo esto. Primera de los Corintios 6, 18 al 20 dice así: huyan del pecado sexual. Y cuando está diciendo huyan, literalmente está diciendo pónganse a correr, corran. Si tú estás con esa debilidad, haz lo mismo que yo hago. Y si no lo has hecho todavía, mira, ve a la tienda deportiva, yo te lo recomiendo, ve a la tienda deportiva más cercana de tu casa y cómprate unos tenis para correr, cómprate los más caros. No digas, no vamos a decir cantidades, pero cómprate los más caros, para cuando tú estés mirando la televisión y estés empezando a tener ese tipo de debilidades y queriendo cruzar esa línea, veas esos tenis que te salieron carísimos y que no utilizas, y los agarres y te los pongas y te vayas a correr y cumplas con el principio que da José en el libro de Génesis 30, y verás que eso funciona. Y aparte, dicho sea de paso, a muchos de nosotros nos hace falta ir un poco a hacer ejercicio. Así que si te quieres unir después acabando el servicio, para la gloria de Dios. Entonces dice: huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Y es que de verdad, hermano, yo no me imagino estar viendo pornografía y que el Señor Jesús esté aquí conmigo, viéndola también. O cometiendo adulterio, en la forma que sea, el pecado sexual, y el Señor Jesucristo conmigo. Es una aberración. Pues de esta manera lo pone la Biblia, el pecado sexual. Amén. Número 2 dice: la codicia de los ojos, traducida como dinero. El dinero. El querer siempre estar acumulando más dinero, más posesiones, y cada día más, y codiciar lo que otras personas tienen. Hace unos cuantos días estuve hablando con un familiar muy cercano a mí. Estábamos llegando a un acuerdo porque él tiene una propiedad junto a la mía, y estábamos conversando, estábamos llegando a un acuerdo de cómo vamos a acercar nuestras propiedades. Y él me decía que cómo es que yo había conseguido esa propiedad. Y yo le dije lo que es, que mi madre me la había cedido. Y él se quedó pensando y me dijo: oye, pero ustedes son 4 hermanos, ¿por qué te la cedió a ti? Digo, bueno, eso es de verdad una buenísima pregunta que hay que hacérsela a mi madre, pero yo nunca pelearía por un terreno junto con mis hermanos, o no pelearía por eso. Y estoy seguro que ninguno de mis hermanos pelearía conmigo por un terreno. Y yo se lo dije porque yo sé que él, este hombre, este familiar mío, lleva años distanciado de sus familiares, porque entró en un conflicto por terrenos. Incluso llegaron a los golpes. Incluso yo he escuchado de personas que llegan hasta a matarse entre familias por posesiones, porque siempre es esa enfermedad de estar queriendo y queriendo más y queriendo más. De esa manera lo maneja el mundo. Estamos siendo bombardeados también por todo ese tipo de cosas que salen en la tele, que están en la televisión, en un espectacular, como ya te lo había dicho.
queriendo vender todo eso, toda la mercadotecnia, todo eso. Quieres uno abarcar tanto y más y más. Incluso Cristo dio una parábola hablando acerca de esto. Dijo una parábola de un hombre que estaba acumulando demasiadas riquezas para él. Y acumulaba cada día más y más y más y más, hasta que un día se sentó y dijo: wow, tengo demasiado, ¿qué voy a hacer con todo esto? Ah, ya sé, voy a hacer unos graneros más grandes para seguir acumulando. Y le dice el Señor: necio, que no sabes que esta misma noche te van a pedir la vida, y todo eso que por lo cual tú has trabajado, ¿se lo va a quedar a alguien más? Dice en 1 Timoteo 6, 7 al 10, que está en tu boletín: después de todo, nada trajimos cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Y exactamente eso fue lo que yo ocupé este versículo para poder testificarle a este familiar mío. Fue como una puerta que abrió el Señor para yo poder introducir ahí mi fe y decirle: yo cuando nací nada traje, y el día que me vaya tampoco me voy a llevar nada. Él me hizo una serie de preguntas y yo le dije que lo único que yo quería hacer era honrar a mi Dios. Pues ahí fue como una puerta para poder yo entrarle con el Evangelio. Yo hice mi trabajo y Dios va a hacer el suyo. Entonces dice aquí: nada trajimos cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos con eso. O sea que si tú tienes un poco de alimento, o el alimento suficiente, tienes un techo, tienes aquí, créeme, en este país tienes más de lo suficiente, más de lo que tú necesitas, créeme. Y si tú te dedicas a acumular cada día más tesoros y a ambicionar todo eso, déjame decirte una cosa: si tú no estás contento con lo que tienes ahora, aunque tengas demasiado, seguirás igual. Así que hay que estar contentos, dice la Biblia, con lo que tenemos. Versículo 9: pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en la tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchísimas heridas dolorosas. Y yo quiero aclararte este punto, hermano. En sí, en la Biblia no hay ningún versículo que te condene por tener dinero. De verdad que no. Es más, si tú lo tienes, para la gloria de Dios, dice la Biblia que lo utilices de la manera correcta. No hay ningún versículo que te condene por tener dinero. El pecado viene cuando tú pones toda tu confianza en el dinero, cuando tú estás enfermo de codiciar cada día más y más cosas. Eso es el pecado, pero en sí el tener dinero no es pecado. Hay otra cosa que nos está absorbiendo allá afuera que se llama materialismo. Yo te podría dar una definición bastante amplia de lo que es el materialismo en sí, pero quiero comprimir todo esto mostrándote una imagen. Si la pueden poner, por favor. Esto es el materialismo. Y dice así: el materialismo es comprar cosas que no necesitas, con dinero que no tienes, o que quizás sí lo tienes, pero que solamente lo compras para impresionar a gente que no importa. Eso es el materialismo. Y yo de verdad, yo lo he visto en algunas reuniones, lo he visto pasar, que hay gente que llega con unos peinados así exóticos y unas joyas que casi le pesan, hay unas cadenas bien grandes y unas ropas de pieles y todo eso, y caminan así como los gatos, como el ejemplo que daba Mandy la semana pasada, que casi que van caminando en el aire, y que se sientan y que son el centro de atención de toda la fiesta, y que todas las personas la rodean y le empiezan a preguntar: oye, pero qué bueno que tú eres, ¿dónde compraste ese anillo? Y en lo personal, de verdad te lo digo, en lo personal, para mí es de mal gusto, de verdad, decir cantidades. Y estas personas empiezan a hablar: no, bueno, mira, este anillo me costó $30,000. Es que los diamantes los trae por dentro, no los puedes ver, pero los trae por dentro, y eso lo hace especial. Digo, nadie le está preguntando las cantidades, y todo el tiempo están hablando del materialismo, de la ropa que traen, del auto que usan, de los peinados, todo esto, y la gente lo empieza a adular, y eso les llena el tanque emocional, eso eleva su ego. Y dice el Señor: ustedes no vivan así, ustedes vivan con lo necesario, sean moderados en todo lo que hacen. A mí me gusta mucho leer los comentarios, lo que escribe el pastor Charles Stanley. El pastor Charles Stanley escribe cosas buenas, yo te lo recomiendo.
El otro día estaba viendo unas cosas, estaba leyendo unos artículos que él hizo y que habla acerca del dinero. Y quiero darte un ejemplo de todo esto porque él dice que todos nosotros vamos a pararnos delante del Señor para rendir cuentas, hablando del dinero obviamente, y que el Señor te va a hacer dos preguntas. Y la primera es, ¿cómo tú conseguiste todo lo que tienes? Todo lo que tú posees, ¿cómo tú lo conseguiste? ¿Fuiste honesto en todo lo que hiciste? Entonces a cada uno de nosotros nos va a tocar contestar, bueno, sí, mira, todo lo que acumulé, trabajé bastante duro porque tú me diste dones y habilidades y trabajé sumamente duro y siempre fui honesto en todo lo que hice. Nunca hice trampa, o tal vez te va a tocar decir, bueno, mira, ahí por ahí hice un poco de trampa y acumulé este dinero de más y todo eso. A cada uno nos va a tocar rendir cuentas de todo lo que acumulamos. Número dos, pregunta número dos, él te va a decir, con todo lo que tú hiciste, todas las posesiones que tú tenías, todo eso, todos tus bienes materiales, todo esto, ¿de qué manera se glorificó mi nombre? Porque obviamente nosotros aquí tenemos una identidad y nuestra posición es que en todo lo que hagamos debemos de glorificar el nombre de Dios. Y Él te va a decir, todo lo que tú tenías, todas esas posesiones, ¿cómo las utilizaste para glorificar mi nombre? Y entonces nos va a tocar responder, bueno, Señor, mira, yo utilicé este dinero para ayudar y todo esto. Tal vez te vaya a decir, bien hecho. Tal vez te vaya a dar, no sé, a cada uno nos va a tocar rendir cuentas. Dice 1 Timoteo 6, 17 y 19, enséñale a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. O sea que si tú quieres acumular de verdad tesoros, acumúlalos en el cielo, utilizando tu dinero de la manera correcta, como dice aquí, siendo generoso con otros y utilizando los principios bíblicos. Agarrar esos tesoros que de verdad allá no son inestables, ni se van a echar a perder, porque lo dice el Señor. De verdad, ser generoso con todo eso. Eso es parte del dinero. Y lo tercero que te quiero decir, el tercer pecado que ama este mundo es la arrogancia de la vida. La arrogancia de la vida, que se traduce como el poder, el querer siempre conseguir más y más poder, el querer llegar a la cima y no importa cómo conseguir ese poder. Y ya que han llegado a la cima, empiezan a pisotear a las personas, empiezan a tratar a las personas con la punta del pie. Y de verdad, mira, te lo quiero aclarar una vez más, no está mal querer ser número uno en todo lo que haces. Eso no está mal. Incluso yo quiero inculcarles esa forma de pensar a mis hijos, ser número uno en todo lo que hacen, y aún más si es para el Señor. Y aún más nosotros los cristianos, si somos personas emprendedoras que tenemos que ser reconocidos por buenos trabajadores y querer aspirar a lo más alto, dentro de el ámbito del trabajo, el ámbito laboral, en el ministerio, en lo que sea. Servir al Señor con excelencia, que el nombre del Señor se glorifique en todo lo que hacemos. Claro está, sin pisotear los derechos de nadie, sin ofender a nadie, sin ser corruptos. El otro día estaba viendo las noticias de mi país y estaba viendo a la que era la encargada de la educación pública en México. Y esta persona se le destaparon ahí bastantes cosas y ella había querido obtener poder y no le importaba cómo. Y ahí se le meten con unos cuantos asesinatos. Incluso la vinculan con la magia negra, porque quería cada vez más poder y poder y poder. Y nosotros lo podemos ver también en cualquier otro político en nuestros países. Poder, esa hambre, de esa enfermedad de estar buscando poder. Pero claro está que yo también crecí en un lugar donde me dijeron, Antonio, ponte trucha, así me decían, ponte tigre, porque sabes que va a llegar el día en que el pez grande se va a comer al pequeño. Yo crecí con esa mentalidad. Es más, mira, si a ti te gusta ir a pescar y tú has ido al lago, has ido al río, tú te vas a dar cuenta que en la orilla del río hay basura que cae de los árboles, hojas y todo eso. Las mueves un poquito y de ahí salen pescaditos, salen pececitos, bien pequeñitos.
Y esos pececitos no se pueden ir al centro, porque llega el pez grande y se los come. Y de esa manera el mundo piensa que adquirir poder es pasar encima de quien sea, no importa cómo, pero todo es querer poder y poder. Cristo dijo en Mateo 20, 25 al 28: así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos, pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Y este es un gran ejemplo, porque Cristo, siendo el dueño y Señor de todo, Él no aspiró a querer tener poder, sino Él vino a servir. Y eso es lo que generalmente tú ves en la iglesia. Los líderes son los que están sirviendo a otros. Y el Señor dice: salgan de esa corrupción, salgan de esos deseos de querer conseguir poder y poder. Aspiren a lo más alto, pero siendo honestos en todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos, emprendedores. ¿Por qué? Porque si Dios está de nuestro lado, dice la Biblia, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Así que glorificar el nombre de Dios por medio de todo lo que hacemos. Ahora, créeme, yo te lo pongo de esta manera: la corrupción que hay afuera es como un virus que se filtra en todos nosotros, incluso dentro de la iglesia. Se filtra y cuando menos te das cuenta, ya estás infectado. Ya estás infectado de todo esto. Quiero darte un antídoto que si quieres lo puedes apuntar ahí contra la corrupción de este mundo. Dice: renueva tu manera de pensar. Renueva tu manera de pensar. Ahora, ¿por qué tiene que pasar de esa manera? ¿Por qué tiene que ser aquí? Porque aquí, en la mente, es el campo predilecto donde vas a sostener todas las batallas de tipo sexual, las batallas de dinero, del materialismo, las batallas de poder. Todo se va a suscitar aquí en tu mente. Este es el campo predilecto que utiliza Satanás para estar luchando contigo, en tu mente. Entra por los ojos y pasa a tu mente. Y aquí, o bien vas a ganar, o bien vas a perder. Pero es aquí en tu mente donde va a estar el centro de todo, la batalla. Ahí vas a sostener la batalla. Entonces, renueva tu manera de pensar. Romanos 12:2 lo pone de esta manera y dice así: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de ¿qué? La manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Y ahora bien, ¿de qué manera yo puedo comprobar la voluntad de Dios? Dice aquí: renueva tu manera de pensar. Bueno, mira, te doy un ejemplo. Jesús fue tentado por el diablo y el diablo lo tentó de todas estas maneras. Es más, dice la Biblia que él había ayunado 40 días y que tenía bastante hambre y que el diablo lo tentó poniendo unas piedras ahí, diciéndole: convierte estas piedras en pan y come. Y la respuesta de Jesús fue: mira, Satanás, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de qué? De la boca de Dios. De toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y esto era un versículo que está en el libro de Deuteronomio. Jesús le contestó con la palabra de Dios. Después dice que el diablo lo llevó a un lugar bien alto y que le mostró ahí todos los reinos del mundo en todo su esplendor. Era una ilusión que el diablo le estaba poniendo a Jesús y le dijo: mira, todo esto yo te voy a dar si te postras y me adoras. Y Jesús le contestó: cállate, Satanás, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y a Él solamente le servirás. Escrito está. Jesús se defendía con la palabra de Dios. Ahora, si tú quieres renovar tu mente y no estás leyendo la palabra de Dios, difícilmente tú vas a comprobar cuál es la voluntad de Dios. Estás a merced de este virus. Así que yo te animo a que hagas lo mismo que hizo Jesús: defenderte con la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios para que tú puedas renovar tu mente y puedas salir de la corrupción de este mundo, que el mundo esto te está ofreciendo. Ahora, todo se remonta al principio, al Salmo 1, al versículo 2 y 3, que dice así: sino que en la ley del Señor se deleita,
el hombre dichoso, el hombre bienaventurado, en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. ¿Para qué? Para poder comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Porque entonces esto va a pasar. Es como un árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. Bienaventurado el hombre que es así. Así que tú llevas tiempo aquí entre nosotros y de verdad tú te has dado cuenta que ese tipo de pecado ha estado gobernando tu vida. Y es un buen tiempo para que tú le digas al Señor: Señor, quiero estar apartado de la corrupción del mundo. Señor, fortaléceme en todas mis debilidades. Señor, yo he pecado. Es un buen momento para que tú lo hagas y renueves tu manera de pensar. Vamos a tener un tiempo de oración. Padre, te quiero dar gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que tú nos das más de lo que nosotros necesitamos. Señor, gracias por todas tus bendiciones. Yo te pido que hoy tú bendigas a tu iglesia, Señor, que tú la llenes, que tu palabra, Señor, cause un efecto en nosotros y podamos salir como personas renovadas. Que todo lo que escuchamos hoy lo podamos poner en práctica. Que tu palabra, Señor, entre y haga mella en nuestros corazones. Todo esto yo te lo pido en el nombre que está sobre todo nombre, tanto en el cielo, la tierra y aún, Señor, debajo de la tierra. El nombre que tiene poder, el nombre de Jesús. Amén y amén.